también, y ha sido docente en diferentes programas de posgrado a nivel nacional. También una experiencia de tipo empresarial en el tema de construcción de proyectos, ¿cierto? De tipo tecnológico. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo nuevamente en nuestra casa, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en nuestro programa de Ingeniería de Mercados. Alfredo, te doy la palabra pues para que inicies. Recuerda iniciar grabando la sesión. Vale, ya la inicié, entonces, buenas noches a todos. Espero me estén escuchando bien, porfa. Adolfo me confirma que me está escuchando para continuar. Perfecto, se está escuchando muy bien. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, el tema que nos está trayendo hoy es esa palabra mágica que todos estamos escuchando, Big Data, y cómo podemos aterrizar esa palabra en la realidad de los negocios. Vamos a tratar de desmitificar esa palabra, a tratar de aislarla dentro del componente analítico, a tratar de aislarla dentro del componente tecnológico, pero integrarla hacia la empresa, hacia la toma de decisiones, hacia constituirla como una herramienta importante y que va a ser ahora más que nunca a partir de estos momentos que estamos viviendo un elemento importante para que las empresas tengan elementos para la toma de decisiones al momento de empezar a salir de esta crisis. Pero ¿qué es lo que nos llama a nosotros? Bueno, como hizo la introducción Adolfo, mi nombre es Alfredo Díaz Claro, actualmente estoy como director del programa de Ingeniería de Mercados, tengo de formación base administración de empresas, pero hice un híbrido muy interesante al irme a formar en Ingeniería de Sistemas, en Sistemas de Información, en Ciencia de la Computación, en Telecomunicaciones, porque gerencio tecnología, pero al mismo tiempo utilizo esa tecnología para llevar a la alta dirección y a la organización a tomar decisiones en todo el tema de transferencia digital, el tema de modernización, el tema de reingeniería de procesos basados con tecnología. Y actualmente, pues en los últimos años hemos venido trabajando el tema de inteligencia de negocio, el tema de machine learning, ciencia de datos, analítica de datos y específicamente dentro de esta línea del programa de ingeniería en mercados que estamos trabajando es para todo el desarrollo de modelos de comportamientos del consumidor, comportamientos de mercado, toma de decisiones. Entonces, como ustedes ven, todo este tema de analítica no es un tema exclusivo ni único para la parte de ingeniería de sistemas, aunque sí necesitamos fundamentalmente esa capacidad de desarrollo que tiene la ingeniería de sistemas, pero una decisión que tiene que tomar el gerente de la implementación de Big Data, pues parte de la definición muy clara de qué es lo que queremos resolver en la organización y cómo el Big Data nos puede aportar. La agenda de la conferencia tiene seis sesiones muy sencillas, que es la introducción al Big Data, qué es el Big Data analítico y por qué estamos diferenciando el Big Data del concepto general con el Big Data analítico, cuál es el reto del Big Data, la arquitectura de Big Data y las distribuciones más comunes del Big Data. Aquí vamos a entrar a de pronto a mencionar también mucho tecnicismo, mucho anglicismo, muchas palabras técnicas. No se asusten, los estamos acercando un poco a este mundo y van a darse cuenta que es un mundo que vamos a tener que recorrer todos, van a tener que recorrer todas las carreras, van a tener que recorrer todas las profesiones, van a tener que recorrer todas las organizaciones si queremos sobrevivir en este mercado tan competitivo y convolucionado como lo tenemos hoy en día. Entonces, me disculpan, pero tenemos que hacer ese uso de ese anglicismo y esas palabras. Y ustedes, con la frecuencia de uso, pues van a empezar a entender qué es todos estos temas. Entonces, en la introducción del Big Data, hablando de las generalidades, el concepto, los beneficios, este es un ejemplo que yo uso con mis alumnos del diplomado en ciencia de datos y Big Data, de entrada donde Target, esa compañía tan grande en el mundo,
a través de su información capturada en los puntos de venta, empezó a hacer modelamientos y predicciones de comportamientos del consumidor y en algún momento determinado, después de un par de meses, encontró un comportamiento muy típico de una persona que estaba embarazada y le envió unos cupones de descuento a la casa, pero con la desafortuna de que la recibió fue el papá. Muy enojado, se acercó, mandó una solicitud diciéndole a Target que la niña era una chica de 18 años que no estaba embarazada y que por favor corrigieran esa información que le estaban mandando a la casa. Pues la empresa pues presentó sus disculpas, no tuvo problemas en reconocerlo, pero después recibió las disculpas del padre porque sí, efectivamente, al mes de haberse presentado toda esta situación, la niña confesó y estaba embarazada. ¿Cómo eso hizo posible eso Target? A partir de esas tarjetas de compra que utilizamos, a partir de esas tarjetas de punto, nosotros vamos dejando una trazabilidad y una huella en todas partes, que son miles y miles y millones de datos que se están dando cuando usted compra en la estación de gasolina, cuando usted compra tiquetes, y toda esa información empieza a generar una caracterización o unas herramientas para poder caracterizar a los consumidores. Eso es lo que llamaron en el libro del Big Data, la revolución de los datos masivos, el poder de los datos. ¿Cómo empezaron los datos? Información que yo no sabía que me podía utilizar para tomar decisiones, empezaron a sacarla de esos archivos muy viejos, muy antiguos, de 15, 20 años, y empezamos a tomar una serie de decisiones. Algunas aplicaciones de toda esta tecnología que se ha dado, por ejemplo, el Big Data es utilizado por Google en sus carros inteligentes. Todas las cámaras que tiene, todos los sensores que tienen esos carros que son basados en IoT, pues una hora de conducción de ese carro genera teras de datos y esas teras de datos hay que guardarlos en un lado, hay que procesarlos, pero hay que tener no solo la confiabilidad, sino la disponibilidad y la rapidez para que ese automóvil tome una serie de decisiones. Y eso lo trabajamos a través de modelos y algoritmos de Big Data. Por ejemplo, Netflix, la última temporada del show de House of Cards, fue basado en toda la información de rating que se iban colocando los suscriptores y él dio cuál era lo que al suscriptor le interesaba y sobre esa base de esa información es que guionizaron a ese show, a esas temporadas de House of Cards y que tuvieron tanto éxito. También hay una serie de empresas que a través de los dispositivos que utilizamos nosotros, como el reloj, como el celular, y que ustedes están haciendo de interacción a través de ese celular para hacer ejercicio, pues él empieza a calcular cuánta distancia usted ha caminado, cuánto ha recorrido, a qué hora se levantó, a qué hora se acostó, y esos son millones y millones y millones de datos, y él toma una serie de decisiones a partir de unos patrones inteligentes de comportamiento para darle a ustedes la recomendación más importante de ese ejercicio. Es decir, hemos pasado de un histórico en donde no teníamos datos, de una telefonía análoga a una telefonía digital, pero más que digital ahora basada en inteligencia, basada en los smartphones, en donde no solo estamos guardando los minutos de llamada, sino estamos guardando absolutamente toda la información. Pasamos de que los datos estaban guardados en los discos duros o los que tuvimos la fortuna de conocer, los CDs, a tener ya toda la información en la nube, donde tenemos absolutamente toda la trazabilidad de qué abrimos, qué guardamos, cuándo entramos, cuándo salimos, cuál es el tamaño y absolutamente todo. Ya incluso los chicos de hoy en día no saben ni siquiera qué es un pendrive o una USB. Eso no existe para ellos. Para nosotros es todavía tecnología que estamos usando y ellos ya ni siquiera la usan porque todo lo trabajan en la nube. Y de los carros antiguos a carros inteligentes, donde está toda la información mapeada, geolocalizada. Y que ni hablar de las redes sociales, Facebook, Twitter, absolutamente todo. Y ahorita vamos a ver cómo se está generando millones y millones y millones de datos cada milésima de segundo.
y eso hay que manipularlos, eso hay que guardarlos, eso hay que leerlos, eso hay que actualizarlos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? No lo vamos a poder hacer con las tecnologías tradicionales que tenemos en las empresas. Por más moderna que esté nuestra empresa hoy en día, esa tecnología no lo va a permitir. Entonces empezamos a entrar a un campo y es lo grande que son los datos, la gran cantidad de datos. Pero viene un tema y es, ¿qué hacemos con esa data? Entonces es donde se empieza a hablar del análisis de datos. Y el análisis de datos, pues es coger toda esa cantidad de datos y empezar a descubrir una serie de patrones ocultos que en las empresas, en la gerencia lo llamamos insight, y es descubrir una serie de elementos, es decir, dentro de la pirámide del conocimiento, pasar de los datos al conocimiento, buscar esas correlaciones desconocidas que tenemos al momento, esas tendencias del mercado, preferencias del cliente, para que podamos tomar decisiones. Y eso empieza a ser mucho y mucho y mucha data. Por eso hoy en día, lamentablemente, se dice que lo más importante para la empresa ya no son las personas, sino la data. Incluso ahora que estamos trabajando en teletrabajo, la data es lo más importante. Como vemos, ya ni siquiera la presencialidad. Acabamos de descubrir que la presencialidad no nos va a definir a nosotros el rendimiento y el potencial que nosotros podemos aportar a la empresa, sino cómo manejamos la data y la tecnología que tenemos en nuestro poder. Entonces, el análisis de datos es coger toda esa información para hacer, por ejemplo, análisis de fraude bancario. Entonces, cómo usted a partir de un comportamiento de sacar dinero de los cajeros, se va entre un cajero y otro cajero y a partir de ese comportamiento inmediatamente se bloquean las cuentas y eso es información en tiempo real que tiene que estar sucediendo, pero es una información que está sucediendo en todo el mundo o una información que está sucediendo en todos los clientes de un sistema bancario, en todos los cajeros que tiene esa red bancaria. El análisis del marketing en redes sociales, nosotros tenemos mucha información que nos están hablando del producto, en Twitter, en Facebook, en muchos canales, la misma página web de nosotros, la página de e-commerce, los patrones de compra, el volumen de información que están dando los sensores de RFID, pero también los de IoT, el reconocimiento de patrones de tráfico, y aquí estamos hablando mucho sobre las ciudades inteligentes. Ahora hay cámaras por todos lados, cómo procesamos toda información de las cámaras, cómo procesamos la información geolocalizada de los vehículos, la aplicación de algoritmos de reconocimiento facial. Ya nosotros entramos a un sitio y ya nos hace reconocimiento facial y nos puede, pues obviamente, poner en riesgo también en muchas ocasiones, y eso es uno de los peligros que tiene este tipo de tecnología mal usada. Pero tenemos que tomar decisiones rápidas, muy claras, muy certeras, decisiones que nos reduzcan costo, que nos permitan generar nuevos productos, que nos ganen nuevos clientes, y aquí es donde el Big Data, pero más que el Big Data, la analítica del Big Data es la que nos va a dar. Esto no es una tecnología nueva, esto es una tecnología que en el 2008 ya se empezó a implementar. Estas tecnologías que se empezaron a implementar del Big Data, por ejemplo, en la crisis económica desde el 2008, se utilizó realmente una estructura con Hadoop, donde se montó un clúster con millones y millones de registros, que es al orden de los petabytes. Se organizó toda la información que tenían todas las entidades financieras que se disponían, más la información no estructurada, más los correos electrónicos, más los registros del call center, y toda esa información empezó a ser procesada, alguna en tiempo real, otra en offline, pero permitió determinar y predecir cuál era el riesgo de que un cliente cayera en default o dejara de hacer pagos en el sector financiero y en el sector de la finca raíz. También hubo una empresa de telecomunicaciones que sintió que estaba perdiendo muchísimos clientes y empezó a hacer analítica de datos utilizando Big Data, con también un clúster donde se registraron las llamadas telefónicas, la duración, qué planes tenía, y se empezó a predecir en qué momento usted se iba a retirar. Y por eso es que hoy en día usted está recibiendo una llamada muy fácil en el día de hoy donde le dicen que por su fidelidad le están regalando a ustedes
2 gigas más en el plan de datos sin costo por 5 meses y muy probablemente puede ser que a través de una analítica se está prediciendo que usted se va a retirar porque hay personas que han tenido el mismo comportamiento similar y se han retirado. Entonces, estas aplicaciones son muy amplias y muy variadas en los puntos de venta de una empresa de retail, de una empresa de comidas rápidas como tenemos aquí. También se cargaron muchísimos años de transacciones históricas o no históricas, porque la empresa no tiene tampoco los 20 años, pero sí se utilizaron muchísima información histórica y se hizo a través de las herramientas de Hadoop. Y perdónenme que ya me metí en términos como Hadoop. Hadoop es una de las plataformas y una de las arquitecturas que nos facilita a nosotros el desarrollo de los modelos Big Data. Pero aquí metieron, y ahora con los nuevos canales de que puede comprar su pizza a costos más bajos que ni siquiera tener que ir hacia el punto de venta, empezaron obviamente a determinar el comportamiento del consumidor. Entonces, cuando yo llego acá, siempre sale una pregunta muy grande y es, oiga, Big Data entonces es lo mismo que Machine Learning, es lo mismo que ciencia de datos, es lo mismo que analítica, es lo mismo que minería de datos, es lo mismo que inteligencia artificial, miércoles. Y yo creo que los que no están metidos en el tema hoy y los que ya están metidos van a poder hacer una claridad. Porque Big Data como Big Data no es la analítica. Big Data como Big Data es toda esa arquitectura, tecnología, un modelo de infraestructura que me permite almacenar y procesar toda esa información en un modelo no tradicional y que puedo, por lo tanto, buscar algoritmos que me permitan y me faciliten ese manejo de esa información. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Big Data? Que Big Data en tiempo real o en VAS, pues es una ayuda muy grande para aquellos problemas que teníamos cuando trabajamos en ciencia de datos y no los podíamos guardar en el computador. Eso quiere decir que yo puedo, en una empresa aquí en Bucaramanga, no necesitaría en muchas ocasiones hacer Big Data. En la mayoría de ocasiones no necesito Big Data. Puedo hacer Machine Learning con las herramientas de stock o muy probablemente con una workstation para tener mejor memoria y que los resultados sean más rápidos. Pero cuando yo me meto a millones y millones y petabytes y terabytes de datos, pues obviamente la solución de un problema o la creación de un algoritmo, la creación de un modelo, yo no lo puedo hacer de manera fácil a través de este dispositivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que tener una tecnología que aproveche muchísimos nodos, muchísimas instancias que podemos crear y esas instancias pues me van a dar la posibilidad a el aprovechamiento de todos los recursos que tiene la herramienta. Entonces, Big Data va más allá que la analítica. ¿Por qué razón? Porque la analítica es la capa de arriba, es la capa superior donde podemos hacer los algoritmos, donde vamos a crear los modelos, donde podemos incluso hacer analítica descriptiva, donde podemos hacer inteligencia de negocios. Pero Big Data tiene una base muy grande, una base muy sólida. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una herramienta que nos va a permitir apoyar esa capa de arriba. Nos va a facilitar la interconexión de muchas infraestructuras tecnológicas para esa capa superior. Eso nos ha facilitado mucho la resolución de los problemas que estábamos viendo. Y a ustedes, los que están aquí en esta charla, que son más de 40 personas que tenemos ahorita, yo les hago una recomendación hoy en día. No dejen para mañana empezar a meterse a trabajar con ciencia de datos y Big Data. No lo dejen para mañana. ¿Por qué? Porque es una de las profesiones en este momento más demandadas a nivel de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Métase ya, métase ya. ¿En qué se tiene que meter? Aprenda R, aprenda Python, aprenda a utilizar herramientas gráficas como Nine, como RapidMiner, aprenda Spark, aprenda Big Data, aprenda Hadoop, pero métase.
Ah, bueno, un momentico, lo que pasa es que yo no soy de sistemas. No, no importa. Todos tenemos que meternos y hablar en el mismo lenguaje. Tal vez usted no vaya a programar, tal vez usted no se vaya a hacer el análisis de cuáles fueron las diferentes instancias que se crearon en el nodo y no va a haber esa estructura por debajo. Pero nosotros sí tenemos que hablar el mismo lenguaje para desarrollar proyectos. Aquí nosotros, por ejemplo, que ustedes ven ahí en la universidad, nosotros tenemos un diplomado de ciencia de datos, pero también tenemos unos diplomados más pequeños que son los cursos de Big Data Inducción, Introducción a Hadoop y el de programación en Spark. Pero en el mundo ya tenemos muchas entidades que también que están trabajando en esto. Cloudera da su propia certificación, obviamente las universidades en el mundo, en Bogotá también hay universidades, pero todos tenemos que meternos. La universidad en ese sentido está muy comprometida en eso. Nosotros vamos a desarrollar, que por la pandemia no nos lo dio, un congreso internacional de Big Data muy grande, apenas tengamos la oportunidad. Ya teníamos todos los invitados desde España, Estados Unidos, para desarrollar ese congreso aquí en Colombia. Y nos íbamos a meter Big Data para gobierno, Big Data en ciudades inteligentes, Big Data en la industria, Big Data en el servicio y Big Data en la educación. Y queríamos que se llevaran conferencias muy importantes y qué es lo que están haciendo otros países para poderse desarrollar tecnológicamente, pero con un principio básico que tenemos nosotros, con ética y responsabilidad en el manejo de la información de las personas. Eso quiere decir que ustedes, muchos de ustedes llegaron aquí y empezaron a hablar Big Data, y mira que es lo que me ha sucedido en muchas reuniones que yo he estado. Empecé a asistir a algunas reuniones sectoriales y siempre en sus planes de desarrollo colocaban, y vamos a ingresar a Big Data. Y yo les preguntaba, hey, un momentico, se van a meter a Big Data. ¿Cuánto tienen de datos? Uy, tenemos un servidor grandísimo. ¿Cuánto tiene? 2 teras. Le dije, ahí no hay Big Data, eso es muy pequeño. 2 teras no es nada. Entonces, no podemos hacer Big Data y no necesitaría una infraestructura de Big Data porque volvería complejo su proceso, sino tomemos una decisión. Usted lo que quiere es tomar decisiones, crear algoritmos de predicción, que le dé herramientas para que esos datos se me vuelva información, esa información se me vuelva el conocimiento y ese conocimiento se me vuelve en toma de decisiones. No tenemos que llegar a Big Data. Lleguemos a todo el modelo de ciencia de datos, hagamos una minería, hagamos unos modelos de Machine Learning, hagamos inteligencia artificial, tiene sensores, integremos sensores, pero no teníamos que llegar a Big Data. Entonces, la pregunta de ellos, bueno, ¿y qué hacemos? Yo quiero integrar un proyecto de Big Data, pero es que yo soy administrador, yo soy economista, yo soy financiero, yo no puedo hacer porque yo de eso que veo allá, todos esos manos de nombres que veo que Hive, que MongoDB, que Mahout, que Hadoop, que todo eso, yo no conozco todo eso. No, un momentico. Usted tiene que conocer qué es Big Data para empezar a diferenciar y establecer si la solución de los problemas empresariales que estamos trabajando, o los problemas de ingeniería, o los problemas de gobierno que estamos trabajando, se pueden y necesitan trabajar en Big Data. Ahorita nos presentamos a la convocatoria de Conciencia precisamente para la pandemia, para desarrollar proyectos de Big Data y proyectos de analítica, pero muy fuerte énfasis en la analítica. Recordemos, Big Data es la infraestructura, no es la que me da la solución del conocimiento para descubrir los insights del problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es integrar un equipo de trabajo. Ah, muy bien. En ese equipo de trabajo sí necesitamos un estadístico que nos ayude. Necesitamos, obviamente, un ingeniero de base de datos. Necesitamos un analítico de datos. ¿Y quiénes pueden ser analíticos de datos? Ustedes. ¿Y qué más? Ojalá que fueran ustedes los analíticos de datos. ¿Qué más que ustedes fueran los científicos de datos? No importa la profesión, ingeniero de sistemas, administrador, psicólogo, de derecho. Nosotros estuvimos con unos amigos en Bogotá que son abogados y trabajábamos con ellos como científicos de datos en términos de derecho en la implementación en la línea jurídica de unos proyectos de analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que sentarnos a la mesa todos, pero más que sentarnos a la mesa es que todos tengamos un mismo nivel cultural para que pueda
podamos hablar en el mismo lenguaje. Y mire qué bueno que lo que me dicen que ahí hay un abogado. Pues ahora ustedes se dan cuenta que ya para hacer la búsqueda de los casos, usted coloca una palabra y el sistema de manera inteligente empieza a buscar con las grabaciones de los procesos judiciales que hubo, videos, a mirar en qué parte de un proceso se habló de ciertas palabras y él le muestra esos resultados. Un poco para hacer búsquedas rápidas, para empezar a encontrar en dónde se presentó y empezar estudios a nivel de derecho sobre lo que estaba sucediendo o cuál es la ley que se aplicó, cuál es la cláusula que se aplicó y no sé qué más se podría decir ahí, pero es un área. Pero no necesitábamos ingenieros hacer solo eso. ¿Por qué? Porque ellos están muy bien en la base de datos. Ellos pueden estar muy bien en el desarrollo de la aplicación, pero como analista de datos, para saber qué es lo que puede producir y qué es los resultados que puede dar, no podríamos hacerlo sin el dueño del conocimiento. ¿Qué tal nosotros haciendo una analítica para determinar si alguien tiene a través de una imagen fotográfica o una imagen de una radiografía, si alguien tiene probabilidad de tener o no tener cáncer de seno, cuando nosotros no sabemos nada de medicina? Ahí tenemos que tener, obviamente, al médico, al oncólogo, a esa persona experta, pero tiene que hablar el lenguaje de nosotros. Por eso la invitación es muy importante para que nos metamos a todo este tema de Big Data, ciencia de datos, analítica, Machine Learning, porque es no el futuro, es el ayer. Ya hoy nosotros, si no estamos metidos en eso, pues nos vamos a empezar a quedar por fuera de ese tema. Entonces, la primera pregunta, y aquí lo voy a decir muy jocoso y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, ¿el tamaño se importa? Sí, claro, claro que sí importa. Si usted me dice que tiene bases de datos con datos de más de 5, 6 o 7, como yo lo tengo escrito en el texto, 10 terabytes, eso sí depende del autor, pero tiene 10 terabytes de datos, nos metemos a Big Data. Pero si tiene 1 terabyte, tiene 2 terabytes, tiene un servidor muy bueno que tiene 3 terabytes y vamos a hacer analítica, pues yo te diría, no, ¿sabes qué? Eso todavía no amerita para que le metamos infraestructura de Big Data. Hagamos analítica, metamos herramientas, Python, R, la herramienta que sea, pero no nos necesitamos llevar a una infraestructura de Big Data. Entonces, Big Data, el tamaño se importa. Aunque además, pues obviamente el tamaño y la utilización de los recursos de memoria y todos los recursos que tiene la máquina. Entonces, esta es mi configuración de la máquina. Yo tengo una máquina aquí que no es mala, tiene 237 gigas en disco, es disco en memoria, es decir, es un disco muy rápido. Pero si yo llenara todo el disco en datos, que son millones y millones de registros, no me daba ni siquiera para hacer un proyecto de Big Data. Es más, si tuviera 5 de estos, sería 5 por 10, 5 por 2 da 10, tal vez serían como 1 terabyte, tampoco me da, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga gran cantidad de datos, ahí sí podríamos estar hablando de teradata. Es cuando el momento en que nosotros, por ejemplo, en un proyecto que hicimos en una universidad en Bogotá, con el tema de la concentración de plomo en los peces en los ríos, para hacer una simulación, se demoraba aproximadamente corriendo la simulación 31 días. Y cuando se le colocaron 100 nodos en clúster distribuido, la solución al modelo se realizó solo en 4 horas. Eso es Big Data. Si no nos quedamos ahí como está en la foto, la persona durmiendo esperando 31 días para un resultado, que es un poco los modelos de simulación que pueden estar trabajando los epidemiólogos en este momento para poder desarrollar alguna cura con el coronavirus. Tienen que ser modelos que ya necesitan la respuesta. No podemos estar esperando 5 o 6 años a cambiar una variable, que es lo que puede suceder con los resultados. Ahí sí le podemos meter Big Data. No son necesariamente 10, pueden ser 5, 4 o 6 terabytes. El todo es que si yo le pongo a meter Big Data a un disco, a una data de 1 terabyte, probablemente utilizando Big Data se me va a demorar más. Y ya van a ver por qué. Entonces, ¿el tamaño se importa? Sí, se importa. ¿Por qué? Porque el volumen es
el que nos define a nosotros que podíamos estar utilizando la estrategia de divide y vencerás y mandar esa información a diferentes servidores. La velocidad. Claro, yo procesar 5 teras en una sola máquina y él hacer todos esos cálculos, hacer todos esos modelamientos, pues se me va a quedar corto. Pero si yo le mando trabajos divididos a muchos nodos, pues obviamente yo voy a hacer tareas paralelas y a la sumatoria de esas tareas paralelas se me va a reducir la velocidad. Además que va a tener muchas variables. Si nosotros vemos todo un proyecto de análisis del consumidor, pues puede estar incorporando Facebook, redes, los puntos de la información que están en los puntos de venta, la información sociodemográfica que recogí directamente, los sensores, las imágenes, absolutamente todo. Y entonces la Big Data se caracteriza precisamente por eso. Hay una gran variedad de datos. Pero claro, toda esa información puede estar ahí, puede estar incompleta, puede ser falsa, puede ser mentira, la gente pudo haber equivocado. Por ejemplo, encontrábamos en una depuración que había edad -5. ¿Cómo así que edad -5? Sí, se equivocó la niña cuando estaba registrando el cliente y le colocó por allá una fecha futura. Y claro, cuando él hace los cálculos no la encuentra. Entonces, nosotros hacemos trabajo para que esa información sea veraz, pero además que agregue valor. Yo, por ejemplo, ¿para qué voy a meterle alguna información de algún dato de algún campo que alguna vez se colocó en mi sistema, pero que yo sé realmente que eso no me va a dar información? Por ejemplo, la cédula no es una herramienta de predicción. Entonces, la cédula yo la voy a quitar, puedo utilizar otros índices, pero la voy a quitar porque eso no me va a hacer herramientas para hacer analítica. Esta gráfica, que lamentablemente se parece mucho a la gráfica que nosotros hemos estado viendo últimamente, pero nos está indicando la cantidad de datos que se están desarrollando por hora, por minuto, por segundo. Yo voy a entrar a esta página aquí, voy a salirme un poquito de compartirles esta info, ¿qué? Y voy a compartirle la página que acabo de ingresar. Me gusta mucho mostrárselas a muchos de ustedes, se la muestro. Pero mire, esto es lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuántos posts de Facebook se han hecho a partir de que yo inicié esta sesión? 1 millón, y no he alcanzado a hablar 10 segundos. ¿Cuántos likes se han hecho? ¿Cuántos Twitter se han colocado en este momento? ¿Cuántas en LinkedIn se han colocado en búsquedas se han hecho en este momento? Por ejemplo, LinkedIn es uno de los que más usa las herramientas de Hadoop para poder hacer relacionamientos a través de la diferente información que hay. Instagram, mire todo lo que se está sucediendo. Y obviamente en los puntos de venta de las empresas, pues también se está sucediendo toda esa cantidad de registros. ¿Cuántos registros puede estar recibiendo en el éxito o puede estar recibiendo cualquiera de las entidades estas por minuto, por segundo? Son miles y miles y miles y miles y millones de registros por segundo que se están dando. Bien. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Entonces, el crecimiento es muy exponencial y tenemos todos tipos de datos. Datos estructurados, por ejemplo, la base de datos, una base de datos relacional, es muy estructurada, es muy fácil, es fácil de depurar. Datos medio estructurados, aquellos Excel que tenemos, esos documentos en Word, probablemente algunas plantillas que tenemos, nos pueden ayudar. Pero hay una cantidad de datos como los audios que se graban, los videos que se graban, las fotografías, que son datos que son desestructurados y que a través del Big Data y a través de toda la tecnología nosotros tenemos que procesar. Entonces, la pregunta es, ¿Big Data y analítica es lo mismo? No, no es lo mismo. Big Data es toda la infraestructura que nosotros estamos haciendo por debajo para poderle ofrecer a la capa de analítica. Tal vez los que desarrollan las herramientas han construido aplicaciones que pueden explotar la analítica en la parte de arriba, o tal vez utilizan herramientas construidas por tercero. Pero ya vamos a ver qué tipo de herramientas son las que hay. Por ejemplo,
¿Qué hace Hadoop? Hadoop es una del ecosistemas en Big Data más completos que tenemos y que tiene una particularidad que nos gusta mucho, que es de dominio público, es un proyecto de la Fundación Apache. Y aquí él sí desarrolló Spark, que es también de la misma suite, pero podemos hacer desarrollos a través de Scala, Python, R, Java, y nosotros podemos desarrollar toda la analítica, incluso hacer aplicaciones y programas a través de esta herramienta. Pero también podemos utilizar herramientas gráficas, como por ejemplo Nine. Nine es muy versátil. Nine tiene los conectores para que hagamos la etapa de llevar la información hacia el clúster de Big Data, pero traerla también para mostrar los resultados que se vayan a presentar a partir de una analítica. Por eso Nine, y algunos de ustedes han usado Nine, otros, para los que no lo han usado, Nine es una herramienta gráfica, no necesito aprender a programar, simplemente arrastrando y colocando nodos, pero tienen el conector de Impala, el conector de Hive, el conector a la base de datos, el conector a HDFS, tiene todas las herramientas sobre las cuales yo puedo trabajar, ya sea directamente con los nodos de Nine o a través de Spark, R o Scala aquí, y cargar los resultados directamente a la base de datos, a la herramienta, incluso al mismo sistema de archivos que puede estar manejando los nodos. Entonces, ¿cuál es el reto del Big Data cuando yo ya manejo millones y millones? Si yo ya me hago un 8 cuando estoy manejando, ¿qué digo yo? 1 tera. Ahora que estoy manejando 10 teras, que son de muchas fuentes, pues yo necesito herramientas que me lo faciliten, pero que me le den confiabilidad. Y entonces, los retos que tiene el Big Data es ofrecerle a los usuarios herramientas que permitan generar un proceso de ingestión o un proceso de captura y limpieza de los datos, algo que llamamos nosotros mucho en Machine Learning el preprocesamiento. Unas herramientas que nosotros podamos hacer descubrimiento en los análisis de los datos, unas herramientas de almacenamiento, y no podemos utilizar el mismo file system que utilizamos nosotros en Linux o en Windows, cualquiera de los que sea, FAT32, etcétera. No podemos utilizar las mismas herramientas de análisis porque lo que necesitamos es que toda la parte de análisis se haga distribuida y se consolide al final, pero obviamente que le ofrece seguridad. Y una cosa muy importante, en este momento, y si ustedes miran el estudio del Ministerio de MINTIC, se necesita muchísima gente con competencias en analítica, ciencia de datos y Big Data. Por eso están insistiendo mucho en esa formación, están insistiendo mucho en que no solo miren que es una fuente buena de ingresos, sino que además es una fuente alta de empleabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Big Data? Big Data dice, oiga, un momentico, yo ya no me quedo con el data center teniendo allá un super servidor, teniendo una super workstation, teniendo una SAN, sino yo necesito coger esa información y distribuirla a nodos. Y él crea este concepto del commodity hardware, que dice, oiga, por ejemplo, para que ustedes que conocen muy bien, la universidad puede tener 1000 PCs. Se imagina todos los 1000 PCs concentrados con un metanodo o un datanodo, con un dataname aquí, con un nodo maestro, y tener 1000 computadores haciendo procesos en paralelo. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene eso? ¿Cuánta capacidad de procesamiento tiene la sumatoria de toda la capacidad de memoria disponible? Esos son millones y millones de bytes bueno, aquí son bits porque es en memoria, y de capacidad de procesamiento es millones y millones y millones. Entonces, obviamente tenemos que tener unas herramientas que nos permitan controlar qué pasa si un nodo de eso se cae, qué pasa si yo necesito hacer redundancia, entonces esa información me la saque de otro lado, etcétera.
Y eso es lo que nosotros llamamos hardware, commodity hardware, que es darle un súper alto rendimiento en un ambiente computacional que ya no está solamente en un solo sitio, puede estar regado en la nube, que sea escalable, que si yo necesito más velocidad, coloco más computadores. No solo, nada más que una experiencia que tengamos en una aula de cómputo de la universidad con 25 computadores, une la capacidad de almacenamiento y de procesamiento que nosotros tenemos. Y para eso, pues, hay varias herramientas de ecosistemas y una es la que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para solucionar todos estos problemas, se ha usado y se está usando comercialmente en los laboratorios de las universidades, en las investigaciones, en la consultoría, se ha estado usando Hadoop. Es una herramienta muy importante. Hay varias herramientas que se han desarrollado a raíz de Hadoop o proyectos que se han desarrollado pues a partir de varias, de los módulos que tiene Hadoop, pero Hadoop me permite a mí utilizar almacenamiento distribuido utilizando HDFS. HDFS, imagínense el disco de un computador que está dividido en bloques y en sectores, y si quiere un sistema de almacenamiento, un FAT32, donde organiza la información y sabe dónde está. Pero ahora imagínense ese sistema de almacenamiento que ya no almacena en un solo disco, que es muy controlable, sino que ahora coge esa información y la almacena en muchos discos. Y en muchos discos de diferentes hardware. Y ese muchos discos en diferentes hardware está organizado en forma redundante. Hay copias, hay seguridad, hay resiliencia, hay una serie de ejercicios. Y miramos el procesamiento de MapReduce. ¿Y MapReduce qué es lo que hace? Ah, muy bien. Entonces, él coge toda esa información, tiene que procesarla y entonces empieza a procesarla allá en el sitio. Y al procesarla en el sitio, empieza a generar lo que llamamos nosotros el proceso Reduce, que es integrar esa información y llevársela hacia el máster o hacia la aplicación cliente que va a necesitar esa información consolidada. Entonces, ¿qué es Hadoop? ¿Qué es Big Data? Esto sí ya se lo pueden llevar. Este es el aprendizaje de hoy. Es almacenamiento y procesamiento distribuido en paralelo. Pero pues no podemos procesar y almacenar si no vamos a hacer nada con eso. Tenemos que tener un objetivo de negocio claro, cómo lo vamos a resolver, y por eso en uno de los avisos que decía ya, Big Data salió para muchas personas como la solución a un problema que no sabían que tenían. Entonces, ahora que ya estamos encontrando, todo el mundo habla de Big Data, pero nadie sabe en concreto qué es, y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy. Entonces, ¿qué es Hadoop? Hadoop, pues obviamente, es un marco de código abierto, está desarrollado en Java, es muy estable, es muy confiable y está patrocinado por el proyecto de Apache Software Foundation, que nos permite a nosotros tener la confianza de que se está desarrollando. ¿Qué más tenemos aquí? Es escalable, es tolerante a fallo, maneja diferentes tipos de datos, es un entorno compartido, tiene aporte de valor, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto con sensores. No sé, se me ocurre. Ustedes tienen un proyecto para montar muchísimos paneles solares en muchísimas ciudades y esos paneles solares tienen unos sensores y ustedes tienen que recoger toda esa información, tienen que procesarla, tienen que tomar decisiones en tiempo real, cuándo le hago mantenimiento preventivo, cuándo está generando la potencia que se está requiriendo, cuándo tiene celdas dañadas, cuándo tiene todo eso, dónde la van a guardar. Pues buscamos un sistema Hadoop que pueda guardar esa información, que sea resiliente, que podamos escalar a medida que vaya creciendo mi proyecto, que sea tolerante a fallo. Y eso, que es lo que podemos hacer, pues lo vamos a hacer con las herramientas que tiene Hadoop. Más adelante vamos a ver algunas. Tenemos a Hive, Splunk, Kafka, Hadoop, tenemos las herramientas de análisis de datos, bases de datos tipo SQL, o que no son en SQL, pero las consultas las podemos hacer tipo SQL, como HBase. Tenemos las herramientas para procesamiento también en tiempo real, etcétera. Y
Aquí les tengo la página de lo que es Hadoop. Ustedes pueden entrar a Hadoop, lo pueden bajar, lo pueden instalar. Si quieren bajarlo e instalarlo, lo pueden hacer. Yo les voy a hacer, les voy a mostrar aquí muy rápidamente. Muy rápidamente les puedo mostrar aquí. Yo, por ejemplo, lo tengo instalado. Esto es una máquina virtual en mi máquina. Entonces, en esta máquina virtual, que la tengo montada con... no la están viendo porque tengo solamente compartida la presentación. Denme un segundito, les comparto mi máquina virtual. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes tienen aquí es una máquina virtual de Oracle. En esa máquina virtual tengo Cloudera sin aplicaciones, es decir, toda la suite de Hadoop completa, activa. Tengo Cloudera con Spark instalado para que a través de PySpark yo desarrollo aplicaciones utilizando el gran potencial que tiene Hadoop, que es hacer procesamiento distribuido. En otra máquina que tengo aquí en mi casa, tengo instalado Hortonworks, que es otro de las distribuciones, y tengo instalada precisamente la aplicación de Hadoop de Apache, la original, la Hadoop de Apache. Este ambiente que tengo aquí, entonces yo puedo manejar las diferentes aplicaciones que tengo acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo a Hub, Hub me permite manejar ya en modelo distribuido, es decir, esta información no está en mi PC, esta información está distribuida en 2 clústeres más, pero para mí, para lo que yo observo, pues esto es como si me fuera un solo archivo, como los archivos que ustedes conocen. Entonces, ustedes ven aquí un solo archivo, y este solo archivo que ustedes están viendo acá, y que vamos a mirar algo de datos que se han tomado a través de unos series de sensores. Entonces, estos archivos que están aquí, pareciera que estuvieran en un solo sitio. Realmente él lo tiene distribuido en varios sitios. Los tenemos montado a través de una base de datos de HBase. Tenemos Spark, tenemos Otzi, tenemos muchas herramientas que están aquí. También nosotros usamos, y eso lo usamos con los estudiantes del diplomado. Aquí se me salió la sesión. Ellos cada uno montan un servidor en la nube utilizando Amazon, el clúster de Amazon. Y en el clúster de Amazon utilizamos aquí un clúster. Yo les voy a mostrar, simplemente esto va a ser demostrativo. Bueno, yo ya he terminado varias sesiones con esto. Tengo mi clúster y este clúster es un maestro, 2 esclavos. En el maestro también lo tengo como maestro pseudo distribuido, es decir, en realidad tengo 3 esclavos y ahí tengo instaladas las herramientas. Y cuando hago procesos, por ejemplo, yo puedo hacer un proceso utilizando Zeppelin, que es un ambiente de desarrollo muy parecido al ambiente que nosotros utilizamos con Jupyter Notebook. Entonces, yo puedo, como ustedes pueden ver aquí, hago procesos de carga de tablas. Estas tablas, obviamente, no es una carpeta realmente, esto no es una carpeta, esto es un archivo en el file system de Hadoop. Y obviamente puedo mirar la estructura de cómo está distribuida la tabla, puedo ver cuáles son los datos y puedo hacer las operaciones típicas. Por ejemplo, este es un trabajo típico que nosotros hacemos de pasar datos numéricos a categóricos. Y bueno, hacemos mucho trabajo en eso. Muy probablemente ustedes van a preguntar, y nosotros tenemos Hadoop para Windows. Desafortunadamente, la recomendación más importante es que ustedes tengan la distribución de Hadoop en Linux. Por eso utilizamos máquinas virtuales o sistemas operativos Linux instalados en nuestra máquina. Aunque, pues yo le puedo decir la verdad, hay una distribución para crear pseudo clúster en Windows que usted la puede bajar, la puede instalar. Si ahora toman ustedes mis datos, yo les puedo decir cómo pueden hacer esa instalación en Windows y hacer varios ejercicios en Windows, pero realmente para hacer un clúster
y ese clúster realmente poder hacer proyectos de desarrollo de ciencia de datos, sí es mejor que lo hagamos utilizando clúster y nodos en sistemas Linux, ya sea Fedora, ya sea cualquiera de las distribuciones que nosotros tenemos. ¿De dónde viene Hadoop? Realmente Hadoop viene del sistema de gestión de archivos que Google fue el primero que lo creó. Se fusiona también con otras liberaciones que hizo Yahoo obviamente al final se crea un modelo de desarrollo y de sostenimiento a partir del Apache Software Foundation, pero salen unos proyectos comerciales como Cloudera, que es una distribución basada en Hadoop, pero es comercial, y otra distribución que sigue teniendo el mismo concepto de software libre que se llama Hortonworks. Solamente les recomiendo una cosita, cuando vayan a instalar Hortonworks en su PC, lo primero que tienen que tener muy claro es que Hortonworks se come por lo menos 100 gigas de su máquina. Déjenle 100 gigas libres o por lo menos unos 80 gigas libres porque si no van a quedar muy colgados en su máquina. Rápidamente, ¿cuál es la arquitectura? La arquitectura son las tres grandes fases elementos que nosotros tenemos que manejar en un Big Data. Imagínense esa gran cantidad de información. Imagínense ahora que tenemos muchos PCs, muchos nodos, muchos servidores distribuidos. Imagínense ahora que tenemos mucha memoria distribuida, mucho almacenamiento distribuido. Entonces hay que gestionar ese almacenamiento. Obviamente hay que coger esa información que viene, que es muy diversa y muy dispersa, traerla, hacerle preprocesamiento, alistarla y hacer la ingestión, que es organizar la lista para que podamos llevarla a esos sistemas de almacenamiento distribuido. Y obviamente cuando se lancen las tareas tengo que hacer una coordinación del flujo del proceso que nosotros tenemos que desarrollar para que se haga todas esas tareas y toda esa coordinación de tareas. Pues no tenemos solo Hadoop HDFS, ¿sí? Tenemos Redis, tenemos Gephi, obviamente Mongo está en la categoría, pero no es exactamente unos sistemas de gestión de archivos. Vertica, Lucene, la gente de Amazon tiene a S3 como el manejador que pueda trabajar. Entiendo que HANA la base de datos de HANA también trabaja modelos distribuidos y bueno, hay muchas opciones que nosotros tenemos, pero pues la que estamos manejando. En la integración de procesamiento empezarán ustedes a escuchar estos nombres. Indudablemente tenemos que aprender estos nombres, lo que es Peak, lo que es Hive, lo que es MapReduce, lo que es Yarn, lo que es Spark, Storm. Entonces, por ejemplo, Storm, los que tienen sensores, los mecatrónicos que pueden estar aquí, estos mecatrónicos que hacen muchos proyectos de inteligencia artificial con el profe Carlos. Y estos mecatrónicos necesitan tomar esa información en tiempo real. Entonces, ¿cómo hago yo para distribuir esa información, pero mantener en tiempo real para tomar decisiones? Yo tengo temas de milisegundos para poder activar alguna respuesta a un sensor o alguna respuesta a un reconocimiento para una entrada de una persona que estoy reconocimientos de imágenes. Entonces tengo que hacer cosas muy rápidas, pero también tengo que almacenar todos esos logs y todos esos registros para hacer detección de anomalías. En la coordinación de recursos tenemos dos herramientas muy importantes que se llaman Zookeeper y Otzi. Son herramientas también de la suite de Hadoop. Generalmente cada uno viene por aparte, pero si usted baja la distribución completa, pues viene todo integrado, lo que tiene que habilitarla, subirla y configurarla para que funcione. Entonces, ¿cuál es el ecosistema? Tenemos el hardware, que es el commodity hardware, el HDFS, que es el sistema de gestión, el Yarn, el MapReduce, herramientas que sirven para hacer consultas, y que algunas son muy parecidas a las mismas consultas que nosotros hacemos con el lenguaje de SQL, como Hive, como Peak. Recuerden que podemos hacer procesamiento y entradas no en lotes, sino
en tiempo real con Storm. El Spark, que es para hacer MapReduce, utiliza potenciales, es su propio tiene su propia herramienta para hacer los RRDs para MapReduce y hace toda la distribución y la coordinación de procesos en los diferentes nodos. HBase, que también es muy parecido a SQL en sus consultas. Cassandra, que son bases de datos no SQL. Mongo, que son bases de datos no SQL. Este es el modelo, funciona así. Tenemos en el HDFS un name node, que lo llamamos en algunas veces el maestro, y tenemos unos nodos. Y estos nodos, pues obviamente, recibirán la información local en disco, recibirán las solicitudes de las aplicaciones cliente y se van realizando todas las operaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un Spark, pues él va y hace las primeras consultas al nodo, sabe dónde está la diferentes información, saca la información de los diferentes almacenamientos que tengamos distribuido y pues vamos haciendo balanceo, replicación y detectando cuál nodo se cayó, porque recordemos que la información es muy redundante. Vamos rápidamente. Entonces, ¿desde dónde puede bajar la aplicación de Hadoop? La puede bajar de Hadoop propiamente dicho, de Apache. Si usted entra a cada una de las aplicaciones, cada una tiene su propia página porque usted la puede trabajar de manera independiente, la puede instalar de manera independiente. Por ejemplo, si usted no quiere utilizar el MapReduce porque va a utilizar la capacidad de procesamiento distribuido de Spark, pues no sube los servicios de Hadoop. ¿Cuáles distribuciones conocemos nosotros actualmente? La propia de Apache, la de Hortonworks y la de Cloudera. Pero obviamente Amazon tiene, a través de Amazon MR, usted puede subir los servicios, como nosotros lo vimos ahorita, podíamos subir los servicios para tener los estudiantes con nosotros, tienen la posibilidad con $50 de crédito que nosotros los regalamos y pueden subir sus servicios para que hagamos prácticas y empezamos a entender todo este mundo de la Big Data. EMR, ya lo dijimos, es la plataforma de Amazon en la nube. Cloudera, que es una firma especializada en Big Data, que a partir del 2008 empezó a hacer su propio desarrollo comercial, no es anfitrión, tiene varios productos, Cloudera Workbench, Cloudera Manager, Cloudera CDH, Cloudera Workload, y pues tiene también los mismos productos, pero su base en esencia es obviamente Hadoop. Tenemos a Horton. Horton era la maravilla que nos encantaba a nosotros porque Horton ha cogido muchas prácticas y cuando usted instala Horton, nos permite a través de interfase gráfica hacer todas las configuraciones y es la belleza que nosotros queríamos o que nosotros queremos. Afortunadamente todavía tenemos nosotros el sandbox de Horton para poderlo instalar, pero resulta que adivine quién adquirió Horton, Cloudera. Entonces no sé para dónde vaya este proyecto, pero este proyecto pues obviamente su principio es ofrecer una herramienta confiable y usted podría pagar solamente por los servicios que usted requiera de capacitación o servicios de soporte si lo quisiera. Horton tiene su Horton HDP y Cloudera Dataflow utilizando Ambari, que es el ambiente de configuración muy parecido a lo que nosotros tenemos en Cloudera, que es el ambiente de Cloudera Manager, el expreso, el empresarial, que utilizamos para hacer la configuración. Entonces ya teníamos esa clara, que es Horton, que es Cloudera. Y aquí no los quiero aburrir. ¿Sí? Lo que quiero decirles a ustedes es, señores, hay un mundo por aprender. ¿Ustedes en qué están? ¿En dónde están? ¿En qué han empezado a aprender en estos temas de lo que es Big Data y analítica? Mire, todas estas herramientas que hay Big Data, este es lo que nosotros conocemos como el landscape del Big Data. Entonces, que son Landscape de 2019, que es la que está más actualizada, Cloudera, Horton, Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud, todas estas tienen distribuciones para hacer procesamientos distribuidos
almacenamiento distribuido y básicamente lo que es el modelo Big Data. Pero si nosotros necesitamos herramientas de analítica, las herramientas que van a utilizarse por encima, en la capa de por encima, pues tenemos todas estas herramientas, de las cuales, pues parte de las que nosotros le estamos recomendando, pues muchas de esas es Nine, MATLAB con sus módulos de herramienta analítica que también tiene las conexiones a esta, Spark, Python con su ambiente de facilidad de interacción como es el Jupyter Notebook. Muy bien, una velocidad, una angustia. Los que no sabían de esto los llené de terminología. Los que sabían van a tratar de encontrarle un mayor sentido, pero los que no sabían, lo que yo quiero decirles es bienvenido al Big Data. De aquí no hay vuelta atrás, de aquí no hay marcha atrás. Ustedes tienen que meterse a la Big Data. Tienen que tomar cursos de Big Data, tómenlo donde quiera, certifíquense en lo que quieran, pero tienen que meterse si ustedes quieren ser ciudadanos del 2021. No ciudadanos de hoy, ciudadanos del 2021, pero ya está atrasado, ya hay mucha gente que viene andando. Y recuerden, hoy en día ser analfabeta no es el mismo ser analfabeta de hace 20 años. Ser analfabeta de hace 20 años era no saber escribir, no saber leer, ¿sí? Y ser analfabeta de hace 10 años era no saber Excel o herramientas de computación, no saber un segundo idioma y no tener una profesión. Hoy en día, ser analfabeta es no saber de ciencia de datos, no saber un segundo idioma y no aplicar todos estos conocimientos para la toma de decisiones. Si ustedes tienen esas tres, ya no son analfabetas del siglo XXI. Si no las tienen, pensemos qué tenemos que hacer. Muchas gracias por su atención. 5 minutos para preguntas. Por favor, levanta la mano quién es y yo les doy les indico. Si después me piden, podemos hacer ya demostraciones, más tutoría, como cómo tienen que instalarlo, qué ejercicio es. Yo traía un ejercicio, pero es muy difícil en esta hora desarrollarlo, como es hacer la predicción para quienes se van a desertar en la adquisición de un seguro. Pero bueno, eso lo podemos hacer después. ¿Preguntas sobre Big Data? ¿No les gustó? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Se meten en esta ola? ¿Los cogí quietos en la playa y la ola los arrasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Yo quiero preguntar. Jenny, adelante, claro que sí. No, pero pues algo sencillo. ¿Dónde pues nos podemos como certificar un curso bueno que uno pueda tomar para seguir investigando sobre esto? Bueno, mira, nosotros no es para darle publicidad al diplomado, nosotros tenemos un diplomado en ciencia de datos, ¿sí? En la universidad, que son 92 horas en ciencia analítica y Big Data. Pero tenemos un curso específico de Big Data, ¿sí? Y Big Data aplicado, no la teoría de, bueno, ¿cómo yo hago para llevar un archivo en DFS? Sino, oiga, yo tengo este caso y lo vamos a resolver utilizando la Big Data, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede empezar? Puede empezar leyendo literatura. Nosotros tenemos a San YouTube que nos ha ayudado mucho en estos momentos, pero quiere tocar, quiere hacer, ¿sí? Quiere que realmente salga con un conocimiento, tienes que meterse a un curso formal, ¿sí? Y ese curso formal nosotros lo estamos haciendo. Incluso hemos hecho talleres así, por este modelo, en donde cada uno está con su máquina y le vamos llevando paso a paso la instalación y vamos siendo muy interactivos. Esos cursos sí no son muy grandes, son cursos de 15, 20 personas no más para poder hacer interacción. Muy bien. Ahora sigo yo. Sí, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Profe, yo quería preguntarte, yo tengo acá chicos de mercadeo y Sí. nos interesa el tema de la Big Data, pero relacionado pues con el marketing digital, ¿no? Ya algo más estratega.
Sí, Creo pues que, creo que es tendencia y se podría articular perfectamente con todo lo de la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo qué nos recomiendas para poder pues articular estas dos con el marketing digital? bueno, mira, hay una cosa muy curiosa. El 50% de los ejemplos que están en cualquier curso que tú haces de Machine Learning, de ciencia de datos, de Big Data, están orientados precisamente al marketing, ¿sí? Y fundamentalmente a las redes sociales, al análisis de redes sociales. Pueden empezar, empiecen obviamente por Machine Learning, por analítica, por ciencia de datos, ¿sí? Empiecen por eso para entenderlo. Y después van recorriendo el camino y entran a Big Data. Más o menos nosotros tenemos ese para nuestros estudiantes en la universidad. Los vamos llevando desde la analítica y lo terminamos a ellos en Big Data. Nuestro programa, como es Ingeniería de Mercados, tú sabes, nosotros tenemos una ventaja y es que nuestros estudiantes van pasando por investigación cuantitativa, investigación cualitativa, van pasando por modelos multivariados, entonces fácilmente aterrizan en la Big Data. Ustedes que están en mercadeo, arranquen para ciencia de datos y ya puedan ahí sí desenvolverse. Pero ante todo, no lo dejen pasar. Tienen que tener una cultura en analítica. Si no, siempre el que extracta los datos es el que sabe y ustedes simplemente van a ser consumidores de datos. Ustedes tienen que participar en ese proyecto. Me preguntaban en concreto cuál es la diferencia entre Machine Learning, Big Data y Hadoop. Machine Learning es técnicas, algoritmos para descubrir patrones, hacer modelamiento y hacer predicciones. Big Data es la herramienta que la infraestructura tecnológica y la lógica y la secuencia de pasos que va a manejar grandes volúmenes de información y por encima de ella puede estar el Machine Learning extrayendo esos patrones. ¿Y qué es Hadoop? Es un producto, es una marca, es un proyecto que nos ha facilitado montar Big Data. Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí, adelante. Profe, muchas gracias. Soy Joan Plata. Actualmente estoy terminando el pregrado de Derecho Sí. y ya desde más o menos un año he estado pues, como acercándome al tema. Pues me he capacitado con los cursos que oferta Google, sobre todo. Sí. Y he estado planteando como ya un trabajo serio empezar a implementar esas herramientas. Ahora veo que el Big Data es mucho más grande, Sí. pero pues me gustaría seguir investigando. ¿Hay alguna línea de investigación en la UNAV? ¿Hay algo? Sí. ¿Sí? Nosotros estamos consolidando un grupo de investigación que es el equipo que va a sacar el congreso entre mecatrónica, ingeniería de mercados y todas las facultades que quieren participar, ingeniería de sistemas, obviamente, liderados por ingeniería, pero la buena noticia es que, por ejemplo, en mis cursos que yo he tenido, desde la maestría y desde los diplomados, he tenido médicos, he tenido comunicadores sociales, ¿sí? Los comunicadores sociales que están haciendo mucho el tema de e-commerce y el tema de marketing digital, porque ellos administran las plataformas o son gerentes de cuenta, pues les ha tocado empezar a meterse en estos temas y he tenido esas profesiones. Y el caso que hemos tenido en Bogotá, pues obviamente profesionales en derecho se han metido para que les pueda ayudar a hacer la toma de decisiones en sus procesos. Vale, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo haría Bueno, para el siguiente paso? el Acercarme siguiente paso es acercarse al programa o nos vamos comunicando si no nos podemos encontrar tan rápido como queremos. Sí. Para que vayamos estableciendo cómo vamos haciendo, si te interesa alguno de los programas de capacitación, si te interesa ir al laboratorio de marketing de la universidad donde tenemos la infraestructura para que haga pruebas, porque los cursos de internet son bonitos, pero que uno salga con la condición de que aprendió, no. ¿Sí? Entonces ahí sí puede llevarlo a la realidad y podemos hacer alguna cosa que quieras hacer allá. ¿Sí? Perfecto. Vale. Listo. ¿Hay alguien más que levantó la mano que la tengo en lista? Todos
más y terminamos. Bueno, no hay nadie más. Muchas gracias. ¿O hay alguien? No, nadie más. Muchas gracias. Voy a detener la grabación ya. Y les agradezco por la paciencia y bienvenidos al mundo del Big Data. Bienvenidos. Los espero. Ahí está mi correo. Quisiera que me inundaran el correo de preguntas, que con mucho gusto, esa es mi función y mi pasión, todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia.